En los últimos días se realizó allí en Vuelta del Río un allanamiento donde se dio con Facundo Jones Wala, que se encontraba en el lugar, que venía siendo buscado por la policía, incluso con un pedido de captura internacional. Mari mun tapu ka chupai ke chega dita kom tapu kamol funchega mari kabeta pu peñica pu la muen feula al que fachi dungun lepan chita de fachi cárcel me lepan unidad 14 piwenka pingelu me mai tapu mangenta y chukom tani pu que che como ro warria mongelei al que fachi dungumu kabeta nyachike chi unyo ultra programa in chinta pu mapuche. Muy buenos días para ustedes, para mí no son tan buenos. Aquí estoy en la unidad 14 haciendo lo que se puede. ¿Por qué se te ha detenido y por qué el pedido también de captura? ¿De qué se te acusa? ¿Vos eso lo tenés claro? Yo soy un militante del movimiento mapuche autónomo del pueblo Mapu. Soy mapuche, mis padres son mapuche, mis abuelos son mapuche. Somos víctimas de un despojo histórico, de un conflicto histórico, político, social, territorial, hasta filosófico, espiritual, que ha ido desarrollándose durante muchos años y ha desembocado en una contradicción cada vez más grande con el sistema capitalista y con sus intereses específicos aquí en esta zona. Bueno, soy una víctima de alguna manera, no sé si decirlo de víctima, sino que soy como otros Peñi y Lamien que también se encuentran perseguidos y luchando, un actor político y social que comprende la condición de opresión del pueblo mapuche, de mi pueblo, y por lo tanto hemos luchado por sostener los territorios que históricamente se nos han intentado despojar y por recuperar los otros que ya han sido usurpados en distintas instancias por el colonialismo opresor del Estado capitalista argentino y el Estado capitalista chileno. Por eso es que hace algunos años yo, conjunto con otros Peñi y Lamien más, somos perseguidos políticos de parte de este Estado y también en Chile, y nos hemos encontrado involucrados en diferentes procesos de recuperación de tierra, en diferentes zonas, luchando por nuestros derechos políticos y territoriales, y desde ahí que hemos sufrido persecución política. Nosotros hemos Peñi que han sido torturados, hemos pasado por las distintas celdas de distinto tipo del Estado opresor argentino, y bueno, en este momento yo soy el caso más sonante porque, digamos así, se ha encargado la prensa amarillista. En Chile tengo un pedido de captura por un caso que es bastante conocido allá, que es el caso de la Machi Mirai Huichalaf, que ella ha sido vocera de las comunidades en conflicto del Pilmaiquén contra las centrales hidroeléctricas en su territorio. Y bueno, yo cuando fui detenido con ella en un momento, la allanaron la casa porque ella era vocera del movimiento, acusándola de unos incendios y cosas así. Y bueno, ahí fuimos detenidos con otros Peñi Lamien más. Bueno, pasaron distintas cosas, yo me escapé, si se dice de alguna manera, y mi gente fue absuelta, menos ella, que fue condenada a 2 meses, pero como había estado 4 meses en prisión, salió libre, y mis otros compañeros de prisión, mis otros Peñi Lamien, fueron absueltos. A partir de ahí me libran un pedido de captura internacional, y bueno, yo como militante mapuche y revolucionario de la causa mapuche me he resguardado en las comunidades, en diferentes comunidades de mi territorio. Llego aquí y sigo involucrado siempre en la lucha territorial. Lo que sucedió es que sí, se intentó desalojar, pero cuando nosotros estábamos detenidos, se detuvo una Lamien igual, quedaron después Lamien ahí con sus hijos, a la intemperie, sí, fue un desalojo forzoso, pero las Lamien resistieron igual. Y otra gente que había salido por hacer trámite y eso y quiso volver a entrar, no la dejaban entrar. Lo que sucedió es que empezó a amontonarse más gente también, tanto la gente de la comunidad, de los vecinos y digamos de las comunidades que están recuperando, como otra gente que se llegó a apoyar,
estallar, se empezaron a amontonar, hubo gente que se empezó a meter a la fuerza y está a punto de estallar otro polvorín ahí, y mientras nosotros estábamos detenidos, y al final el juez decidió que la gente podía volver a las casas, entonces como que se detuvo un poco eso, pero bueno, mientras tanto la policía destruyó una de las viviendas. El tema es que se vivió un proceso de militarización de la zona, compuesto de gendarmería al lado de las casas, con gendarmería, con infantería, con el GEO, mientras nosotros estábamos detenidos. Y bueno, también se vivieron situaciones bastante delicadas y particulares mientras nosotros estábamos detenidos aquí en la ciudad de Esquel, igual yo me cuentan los peñis que hubieron algunos funcionarios que le pegaron a algunos niños, a unos sobrinos míos, a otras mujeres acá, varias situaciones bastante vergonzosas para la fuerza pública. Mire, nosotros somos gente que estamos dispuestos a combatir. Si hubiésemos tenido tiempo, seguramente hubiésemos peleado en el lugar. Ellos agarraban, nos redujeron, pero una vez que estábamos reducidos, nosotros no ofrecimos ninguna resistencia. Digamos, ya está, no voy a pelear, llévenme. Y en ese sentido hubo un maltrato bastante profundo desde que me detienen hasta llegar a la comisaría. Y si nosotros tratamos de hacer algo, son gente disciplinada, ¿no? Es decir, sí, si tenemos la oportunidad de pelear y defendernos, lo vamos a hacer, pero también si estamos reducidos, ¿qué sentido tiene ponerte a pelear con 400 efectivos que tienen armas automáticas, UCI, otro tipo de fusiles y digamos te están apuntando a la cabeza? No tiene ningún sentido, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego de que pasa eso, esa violencia también se traslada a las mujeres que están en el territorio. Entonces, sí, efectivamente fue así, y en ese momento pasa algo, que la policía ya deja de responder a la justicia como auxiliares de la justicia que se dicen, y empieza a responder más a los intereses de los empresarios. Facundo, contar, a ver, ¿qué implica ser un revolucionario mapuche? Hay de todo, la verdad que mire, lo que no es cierto, y lo voy a decir de una, ¿sí? Es esto que a mí y con otra gente nos han acusado de prender bosques nativos. Uh-huh, eso es una de las principales mentiras, porque nosotros, si estamos protegiendo algo, es la poca naturaleza que nos han dejado los huincas opresores, y es una manera de tapar dos cosas: uno, los negocios inmobiliarios de los grandes poderosos, uh-huh, y por otro lado, digamos, otras inversiones que ellos tienen aquí, que son inversiones petroleras, mineras, de índole turística, transnacional. Digamos, se habla de todo eso y no se habla de la cantidad de tierra que tiene Tinelli, Lewis, Benetton, Schwarzenegger y no sé cuántos aquí en la zona, ¿no? Están comiéndose el país mientras todos bailan, pero nosotros consideramos que hemos adquirido una profundización en la conciencia de nuestro ser histórico, y a partir de ahí hemos validado todas las formas de lucha, pero digamos es una lucha digna, ¿no? Nosotros realizamos trabajo, como se le llama en política huinca, trabajo político en las comunidades mapuche con nuestra, uh-huh, gente, y es un proceso de reconstrucción de nuestro ser. Es decir, nosotros básicamente planteamos esto: la disputa territorial en el territorio mismo. Nosotros planteamos la reconstrucción de nuestro mundo a partir del proceso de recuperación de tierra, donde recuperamos la tierra y reconstruimos nuestra vida mapuche. Eso es básicamente el eje de nuestra lucha, si se quiere, revolucionaria. Se entiende que un proceso revolucionario es la transformación radical de la realidad de opresión en la que estamos viviendo. Uh-huh. Si nosotros estamos encerrados en tierras de mala calidad, en tierras no productivas, en piedreros y arenales, y al lado hay grandes latifundios como Benetton u otros, sí, más locales, lo que sea, y saltamos el alambrado y ahí reconstruimos nuestra vida mapuche, es un proceso revolucionario, porque en la práctica nosotros le estamos arrebatando al opresor lo que ellos nos usurparon. Y
Y en ese sentido nosotros, como le digo, validamos toda la forma de lucha, de autodefensa. Mire, armas, por decirlo así, hay en todos lados, ¿no? En todas las comunidades, en los barrios y en el campo, en todo, todos sabemos, no sé, en todas las comunidades hay un peñi que puede llegar a tener un rifle para cazar liebre, o una escopeta, qué sé yo, salen de cacería, por todos lados, incluso la gente que no es mapuche. Digamos, si es que hay o hubieran armas de fuego, no son armas de fuego de gran poder de fuego, no hay, digamos, armas de guerra, ni la cantidad de armas que sí tiene el Estado opresor. Es decir, nosotros generalmente siempre nos hemos defendido con palos y piedra. Nosotros justificamos los métodos de defensa que las comunidades quieran adoptar, porque validamos, como le digo, todas las formas de lucha, pero sobre todo nosotros luchamos por la vida. Es decir, no hay ningún muerto, por lo menos de este lado, en el conflicto mapuche de nuestra parte al otro, digamos. No hay policías muertos, no hay terratenientes muertos, pero sí hay que recordar que en este lugar sí hay mapuches muertos, por distintos casos y generalmente por conflicto de tierra, pero también casos de gatillo fácil en la ciudad. Si el mapuche, que somos el último orejón del tarro en esta zona, en los más pobres de los pobres, en los barrios marginales, es matado como una rata por el solo hecho de ser pobre y de portar un rostro, de portar su identidad o lo que sea. Sí. Imagínense lo que sucede en los sectores rurales, donde hay una nula infraestructura, donde hay poca comunicación, donde no hay señales de teléfono. La gente muere y a veces uno se entera a la semana. Entonces, la situación de opresión en esta zona, bueno, más cerca de ustedes en la meseta, no solo de los mapuches, sino también de nuestros hermanos tehuelche, es muy profunda. Me quiero desconectar del alma, pero hay gritos que me atan. Es el miedo hecho silencio, es un nudo en mi garganta. Y así transformo mis paredes en ventanas. Y es algo histórico. De hecho, yo conozco el Gulumapu, o como se dice hoy, Chile. De hecho, allá hay un conflicto mucho más grande y también hay pobreza y represión, pero el nivel de opresión y de pobreza que hay y de represión oculta, de tortura incluso, que hay en este lado del territorio, no se compara con el del otro lado. Es decir, aquí hay una violencia mucho más brutal para los mapuches y lamentablemente no se acordaban ni las organizaciones de izquierda en el tiempo de los 70, ni mucho menos la derecha fascista, ni los dictadores. Nadie se acordó de los mapuches, de nosotros, hasta este momento, ni siquiera de los tehuelches. Históricamente nos han masacrado a nosotros y a todos los pueblos originarios. Entonces, bueno, a partir de ahí es que nosotros vamos desarrollando esta conciencia. Mire, nosotros en nuestro sector del movimiento hemos sido bastante críticos de la política de relevamiento territorial. Si bien nos parece interesante la medida de suspender los desalojos por 4 años, pero somos críticos en el sentido de que los relevamientos territoriales solo generalmente te reconocen construcciones específicas. Pero más allá de eso, el problema más grande de los relevamientos es que terminan siendo relevamientos para las empresas transnacionales. Es decir, y tiene que ver con un proceso de control del Estado sobre nuestra vida y sobre nuestras comunidades, un proceso de identificación de las personas y de los posibles conflictos a futuro que puedan llegar a tener ciertas empresas. Entonces terminan siendo casi informes de inteligencia más que para el Estado opresor, para las empresas transnacionales dueños del Estado opresor. Así que nosotros en realidad ni siquiera nos enmarcamos en el asunto, no hemos reclamado relevamiento territorial, solamente hemos pedido la devolución de la tierra. Como entendemos que un conflicto político, necesitamos una solución política a este conflicto. Y que, bueno, nosotros no nos importa caer detenidos, no nos importa que nos maten, no nos importa la tortura. Hemos crecido en esa violencia histórica y este es el momento de cambiar la historia. Le digo a todos mis hermanos y hermanas, las nuevas generaciones, que tomen conciencia, que no se avergüencen, y por otro lado los mayores que así como nos han hecho con nosotros, que nos han enseñado a hablar nuestro idioma, nos han enseñado nuestras costumbres, a seguirlos alentando a que le enseñen a sus hijos y sus nietos. Y bueno, solamente eso, muchas gracias. Y nosotros aquí en todo el territorio seguiremos luchando por la reconstrucción de nuestro mundo, por la liberación nacional mapuche, contra el capitalismo, por la liberación también de todos los pueblos oprimidos.
significa aquel mapuche que toma conciencia de su identidad y realiza un proceso de formación integral y de reconstrucción integral de su pueblo como individuo y con su comunidad. Somos gente comprometida con cada uno de nuestros hermanos, con nuestros vecinos, somos trabajadores, nosotros trabajamos la tierra, somos agrícola ganadero, por decirlo así, trabajamos con animales, siempre hemos hecho, ¿no? Y a la vez hacemos un gran esfuerzo por no solo mantener, sino volver a recuperar todo nuestro idioma, el mapudungun, nuestras prerrogativas, digamos, todo eso lo vamos desarrollando paulatinamente y cada vez con más fuerza. Y ese es el gran temor que tiene el Estado. O sea, no es tanto que no buscar a nadie, sino que hace más de un año que vienen tratando de desalojar allá la comunidad o la zona recuperada por diversas comunidades, y eso es lo que ha generado toda esta reacción.